Capacitar es nuestra misión. Emplear la tecnología y todos los medios disponibles para llevar el conocimiento hasta ti es parte de nuestro compromiso. Queremos un país capacitado y preparado para un mejor futuro. Y ser parte de ese objetivo es lo que nos motiva a brindarte diversas alternativas para tu mejora continua. Cursos y diplomados en modalidad presencial e híbrida. Cursos a distancia con plataformas virtuales en formato síncrono. Capacitaciones de autoaprendizaje por medio de nuestra plataforma eLearning. Y hoy ponemos a tu alcance un formato corto y dinámico, con los mejores contenidos y de la mano de grandes expositores del sector. Jueves de conferencia y SIC. Una alternativa más de capacitación para ti. Prepara tu café y únete a la conversación. Bienvenido a esta gran comunidad que busca ser mejor cada día. Capacitar es construir. Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una sesión más de este jueves de conferencia. Hoy vamos a platicar acerca del tema de revisión y evaluación de estructuras post-desastre, que es la última sesión de nuestro programa de prevención de desastres 2024 que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción trae para todos ustedes. Para ello quiero compartirles un poquito más acerca de nuestro ponente. Él es Jesús Valdés, es ingeniero constructor y maestro en administración de la construcción. Cuenta con diversos diplomados en gestión de proyectos, diseño sustentable, LEED, Living Building Challenge, y ha acumulado una amplia experiencia en dirección de proyectos, incluyendo preconstrucción, diseños ejecutivos, construcción en sitio, administración en proyectos complejos en obras de infraestructura, vivienda, rascacielos y diversas obras de edificación. Asimismo, ha sido reconocido por la CEMIC, el ITC y el CONAIC a raíz de sus aportaciones en la atención al desastre de los sismos de 2017. Desde 2018 dirige Miyamoto International México para apoyar estrategias de prevención, atención a desastre y resiliencia, además de diseños de ingeniería para diversos proyectos en el país. Muchísimas gracias, Jesús, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido a este espacio. Te cedo el uso de la voz. Igual ya cuentas con permisos para poder proyectar. Y adelante. Muchas gracias. Sí, antes de iniciar la presentación, agradezco mucho la invitación en estos esfuerzos que hacemos también en conjunto con Arise México, con la participación siempre activa de la CEMIC y sobre todo porque la CEMIC, el ITC, pues son mi alma mater y siempre me siento orgulloso de presentarme como un egresado del instituto. Bueno, voy a hacer la presentación, nada más una pequeña confirmación de que estén viendo la pantalla completa. Correcto. Sí, ¿verdad? Pues muy bien, el tema es evaluación de daños en estructuras, generalmente son post-desastre, pero en ocasiones hay estructuras que también se dañan sin haber necesariamente un evento perturbador genérico. Eh, Nosotros en Miyamoto International trabajamos en diferentes países en el mundo, 16 países con 29 oficinas que están distribuidas justamente en las zonas de mayor riesgo sísmico debido a la actividad que hace la empresa en atención a desastres, específicamente por terremotos, aunque últimamente se han ido ampliando las operaciones, ahora también a reconstrucción por conflictos armados, como es el caso de la oficina de Ucrania. Miyamoto México inició justamente después de 2017 en atención al desastre por el terremoto. La historia de la empresa atendiendo desastres de este tipo ya han acumulado hasta la fecha 108 desde los años 70, en donde la empresa, con sus diversos nombres que ha tenido en esta historia, ha prestado ayuda técnica en atención al desastre después de ocurridos los terremotos, financiado por el USAID, que es un organismo de asistencia internacional del gobierno de Estados Unidos, o algunas otras organizaciones sin fines de lucro, como es la misma Naciones Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo
y algunas otras asociaciones como la propia Miyamoto Relief, que es la asociación sin fines de lucro de la empresa. Bueno, para explicar el proceso de evaluación de daños, creo que vale la pena, variando un poco el tema respecto de webinars que hemos dado anteriormente, explicar un poco más a fondo sobre el riesgo sísmico y ejemplificarlo con lo que puede ocurrir ante un sismo de mediana o gran magnitud en Ciudad de México, que es la zona en donde tenemos más concentración de población expuestas a riesgo sísmico. Las características y riesgo sísmico de la Ciudad de México están ampliamente estudiadas, muy conocidas por todos los que nos dedicamos a cualquier actividad de construcción, diseño, eh, o investigación de los sismos en el Valle de México. Esta cuenca de lo que era un antiguo lago, el lago de Texcoco, y en sus diversas secciones, pues tiene 111 kilómetros de largo de norte a sur y 80 kilómetros en sentido este-oeste. La altura de más de 2.200 metros sobre el nivel del mar eh, hacen que esta zona, si bien no está cercana a las zonas de subducción o a las zonas de riesgo sísmico por sismos de tipo normal, la hace muy peligrosa ya que durante millones de años acumulaba agua de lluvia y tenía depósitos aluviales en las 5 secciones del gran lago que conformaba esta región. Sin embargo, en el siglo XVI se comenzó el drenaje de sus aguas con diversas obras y lo que se quedó como una primera solución para las inundaciones que tenía la ciudad en aquellos tiempos, se quedaron grandes planicies que eran el fondo del lago, de depósitos aluviales, y con los años, pues eran pues muy factibles de que la gente empezara a habitarlas, sabiendo que pues ya no habría tanto riesgo, entre comillas, de nuevas inundaciones. ¿Cuáles son las amenazas al estar en unos suelos de esas condiciones? Que tengamos sismos locales aquí en la cuenca, cercanos a ella, o sismos corticales, que son los sismos más superficiales que se tienen en el fenómeno sísmico, o los tipos normal, que son como el que tuvimos en 2017. También están los tipos profundos, eh, eh, que estos sismos, la desventaja que nos da es que son muy cercanos a las zonas habitadas y su ubicación es impredecible. Así también tenemos los de subducción, que son los de mayor magnitud, y estos vienen principalmente de la zona costera. Son más lejanos, pero la energía que liberan es decenas o cientos de veces mayor que el promedio de los sismos de tipo normal o intraplaca. Hemos tenido sismos de mayor magnitud en los últimos 100 años. Para que se den una idea, sismos entre 7 y 7.9. En 100 años hemos tenido 42 sismos. Esto pues nos da un promedio que más o menos cada 2 años estamos con sismos de esas magnitudes. Y, y de sismos que superen los 8 grados se han tenido 7 sismos. Entonces estamos hablando de que un poco más allá de una década estaremos esperando un sismo de magnitud 8.0 en tipo subducción que pudiera afectarnos en la Ciudad de México. Sin embargo, no todos los sismos de subducción nos pueden dañar porque algunos de ellos pueden ser muy lejanos, como el que tuvimos el 7 de septiembre del 17, que estaba a más de 700 kilómetros de distancia, aunque fue un 8.2. Realmente la intensidad en la zona central no fue tan grande como uno de magnitud 7.1 que estuvo a 120 kilómetros de distancia. Estos son el mapa de los sismos. Aquí lo importante a resaltar es esta zona que está en color naranja. Es una zona de silencio sísmico en el que le llamamos la brecha de Guerrero.
desde 1911 no libera energía. Seguimos acumulando años de silencio sísmico y en experiencia que se tiene en este tipo de fenómenos es que en algún momento esta placa va a destrabarse y liberar toda la cantidad de energía que ha acumulado en 113 años. Un ejemplo de ello es también la zona donde está el istmo de Tehuantepec. En la zona del 2017, esa zona no tenía registros de liberación de energía de más de 100 años, y esto simplemente porque el servicio sismológico empezó en 1912 justamente. Entonces no había registros, había algunos vestigios o documentación no científica de que en esa zona había ocurrido grandes sismos anteriormente, pero pues no había registros oficiales de aquellos sismos, y en el 17 finalmente se liberó con un sismo de magnitud 8.2. Esos son los sismos que han afectado eh, la Ciudad de México y algunas otras ciudades en la zona central, principalmente los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, eh, también Chiapas, Oaxaca, en donde se tienen aquí indicados los sismos, de qué tipo son, qué magnitudes tuvieron y en qué año ocurrieron. Y si se dan cuenta, algunos de ellos son muy relevantes, como el sismo de Acambay de 1912. Fue un sismo en la parte superficial de la corteza. Aunque fue de 7.0 de magnitud, lo riesgoso es que estaba muy cerca de centros poblacionales, y eso lo hizo muy peligroso a la Ciudad de México. Este sismo, de haber ocurrido en estos tiempos, nos hubiera tocado poco más de 90 kilómetros de distancia en línea recta de la ciudad, y hubiera generado muchos más daños de los que en su momento generó, debido a que en esos años no había edificaciones tan altas. Si nosotros hiciéramos un mapeo de todos los sismos y extrajéramos información de servicio sismológico, y pusiéramos en una gráfica cómo se ven los sismos ocurridos durante un año, pues se verían gráficas similares a esta, donde los sismos en rojo son aquellos que tienen la mayor intensidad, arriba de 8 grados de magnitud. Los de naranja de 7, entre 7 y 7.9, los amarillos de 6.0 y 6.9, los verdes, que se ven en mucha mayor cantidad, es entre 5 y 5.9, y los que tienen mucha mayor cantidad todavía son los de entre 4 y 4.9. Es decir, prácticamente todos los días tenemos sismos de diversas magnitudes. No todos son perceptibles, no todos generan daños, pero pues nos da cuenta de que es una corteza que todo el tiempo se está desplazando, una debajo de la otra o una chocando contra otra, y eso no podemos evitarlo y hace impredecible el fenómeno sísmico. También vale la pena resaltar que el gran riesgo de la ciudad es justamente porque estamos encima de depósitos aluviales, y esos depósitos funcionan como una especie de gelatina que amplifican las ondas sísmicas, dando periodos más largos que la onda sísmica original. Y al amplificar esos periodos en la zona del lago, puede llegar a ser 50 veces mayor el periodo que en el suelo firme, y eso pone en riesgo edificaciones de alturas diversas, sobre todo ya de 2 segundos estaremos hablando de edificaciones de más de 10 o 12 niveles, y eso es lo que se podría esperar de un sismo que viniera de la costa de Guerrero, en la brecha de riesgo sísmico. Así se verían pues los depósitos aluviales. La zona de mayor profundidad no está en la zona donde se han dañado las edificaciones. Si se dan cuenta, la zona más profunda de depósitos aluviales está pues prácticamente en el Estado de México, en la zona de Texcoco, lo que era el antiguo lago de Texcoco, la última parte que quedaba del lago de Texcoco. Sin embargo, las zonas
realmente de mayor riesgo son aquellas que están cercanas a las transiciones en la parte poniente sobre todo, en donde las ondas sísmicas tienen amplificaciones y sobre todo el rebote de las ondas sísmicas contra el suelo duro, que hace impredecible las aceleraciones y los espectros sísmicos en esas regiones. Es por ello que eh, se hacen mapas para zonificar. Todos los que se dedican al diseño estructural pueden ver siempre o consultar, tienen que consultar los mapas de zonificación sísmica para determinar qué factores son los que se aplicarían al diseño estructural. Estos de acuerdo a las normas técnicas complementarias y literalmente eh, haría pues una gran diferencia entre las zonas de bajo riesgo, mediano o alto riesgo sísmico, y el diseño estructural pues tiene pues mucho mayor cuidado, sobre todo la norma que se actualizó, normas técnicas del 2023, en donde cada vez se castiga más a las edificaciones irregulares, que se ha demostrado una y otra vez que son las que tienen el mayor riesgo sísmico. Haciendo estudios utilizando los atlas de riesgo de la ciudad, podemos hacer análisis muy someros, pero que nos dan información relevante de ver en qué riesgo estamos. Por ejemplo, si eligiéramos toda la zona de riesgo sísmico en la zona 2 y 3 de la Ciudad de México y cruzamos los datos con los censos poblacionales, nos damos cuenta que en estas zonas hay más de 6 millones de habitantes. De los 9 millones que somos en Ciudad de México, 6.38, según el Atlas, viven dentro de esas zonas de alto riesgo sísmico, con más de 2 millones de edificaciones, 7.730 escuelas, 957 establecimientos de salud, 839 hoteles y 326 gasolineras, entre mucha otra infraestructura que tiene la ciudad para operar. Así se ve el mapa. Este ejercicio lo hice simplemente con herramientas que todo mundo podemos utilizar, que es el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México, y se extraen los datos que nos arroja el mapa. Lo único que se hizo fue hacer el marcado de esta franja en donde se cruza las zonas de alto riesgo sísmico solamente en Ciudad de México y se extrae toda la información que se tiene catastral y poblacional para determinar qué es lo que está expuesto al riesgo sísmico en la ciudad. Donde se han presentado mayores afectaciones, pues ya casi nos la sabemos todos los que nos dedicamos a esto, siempre es Cuauhtémoc, Benito Juárez, Xochimilco, Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac. A diferencia de años anteriores, como fue en el 85, Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac, Coyoacán mismo se agregaron como zonas de muy alto riesgo debido a la presencia de grietas y a que después del 85 mucha infraestructura se construyó en esas zonas y ya están expuestas a ese riesgo, situación que no prevalecía en los años 80. Entonces crece la mancha urbana y crece el riesgo sísmico. Dependiendo de los escenarios que podrían estimarse, en alrededor del 5 al 10% del total de edificaciones. Imaginemos que de las 2 millones de viviendas que se tienen o de edificaciones que se tienen en estas zonas, eh, aunque se dañara solamente una pequeña fracción de todas estas edificaciones, implicaría que se pueden dañar entre 65.000 y 130.000 estructuras después de un evento sísmico de mediana o mayor magnitud. Entonces, esta sería ya una cuestión, pues, no titánica, pero sí muy grande que tendría que ser atendida por autoridades y sobre todo por voluntarios, como seguramente somos quienes nos dedicamos a esta profesión y que nos adherimos a las brigadas de evaluación de daños después de que ocurre un desastre. Es importante que se haga evaluación de daños porque mientras más rápido actuemos y lo hagamos bien, nosotros vamos a poder mitigar el riesgo o las afectaciones que los sismos nos generan. Cualquier indicador social, sin poner uno en específico,
tiene estas afectaciones. Suponiendo que en esta gráfica, en la línea azul horizontal, tenemos un indicador social en cierto momento determinado, que puede ser indicador de salud, el indicador de vivienda, el indicador de alimentación, etcétera. Ocurre un desastre y este indicador se puede ver afectado de manera súbita, porque nos quedamos sin energía, porque nos quedamos sin fuentes de abastecimiento de agua y tenemos una pérdida directa y casi instantánea. Y no se diga así cuando hay estructuras colapsadas o severamente dañadas. Entonces, después de esta pérdida viene un periodo donde la gente primero busca satisfacer sus necesidades básicas, pero no se inicia de inmediato actividades de recuperación. Eso viene después, viene coordinado por autoridades o por la sociedad misma. Cuando se hace la reconstrucción se pueden llevar semanas, meses o hasta años. Y mientras eso más tarde, eh, más se va a acumular área de afectación, que es la indicada en azul, que pues es la pérdida acumulada por el desastre. Es decir, si hacemos labores de prevención, pudiera ser que esta gráfica hipotética no bajara tanto, no hubiera una pérdida tan grande, y si estuviéramos preparados con protocolos y procedimientos para evaluación, podríamos hacer más corta la gráfica en el tiempo de recuperación. Y por lo tanto, toda la área en azul se haría más pequeña. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos gobiernos? En el caso de Ciudad de México, se hacen algunos planes. Nosotros como Miyamoto International hemos participado con 2 alcaldías para generar planes y protocolos de actuación sísmica. Participamos en el Comité de Resiliencia Sísmica de la ciudad. Somos miembros del Consejo de Protección Civil de la Ciudad de México. Y bueno, en estas reuniones, pues se han hecho algunos ejercicios para hacer un plan de emergencia sísmica de la ciudad, donde se establecen tableros de control, planes de emergencia, generación de comités para la atención al desastre, organización de cuadrillas o brigadas para hacer evaluaciones tempranas de daños, evaluaciones por las secretarías, universidades, unidades de protección civil y alcaldías. Obviamente los organismos de gobierno preparados para atender estructuras colapsadas también se activan y la seguridad pública obviamente también tiene una gran participación, sobre todo en la identificación de sitios con severos daños o colapsos. Lo que tiene este plan de emergencia sísmica es una división por cuadrantes, utilizando cuadrantes de la misma policía. Se pueden tener reportes de forma organizada para saber dónde hubo daños en la ciudad. Después, estos están reportando a 70 coordinaciones regionales de la Ciudad de México, de las 16 alcaldías, las cuales están agrupadas a su vez en 5 regiones y cada una de estas regiones atendidas por diversos cuerpos de emergencia. Esa es una primera acción que se tendría cuando hay afectaciones a la población. Y bueno, eso se derivó porque cuando se hicieron evaluaciones de daños en el 17, tuvimos muchas lecciones aprendidas. No estábamos realmente preparados como pensábamos, porque después del 85 hicimos muchas cosas que después se fueron relajando, se fueron olvidando o se fueron desatendiendo, o nos fuimos haciendo viejos los que vivimos el sismo del 85 y ya no continuamos con estos esfuerzos. Y las nuevas generaciones pues no tenían una conciencia tan amplia de lo que podía ocurrir en un sismo como el del 85. Entonces, después de que ocurrió el 17 y que vimos que no estábamos del todo organizados como siempre se decía cada que hacíamos simulacros, nos dimos nosotros hace algún tiempo en Miyamoto a hacer pues una labor de diagnóstico de qué podíamos proponer para hacer mejores evaluaciones de daños en terremotos. De acuerdo a entrevistas que hicimos con quienes fueron los principales actores en este desastre, em, pudimos encontrar áreas de mejora, recomendaciones y en caso de que se buscara el fortalecimiento de capacidades, Miyamoto pudiera
apoyar a través de programas de ayuda humanitaria a mejorar esas condiciones. Fue por eso que entramos a estas dos alcaldías que les comenté, que fueron Xochimilco y Benito Juárez. Esta es una imagen de una evaluación de daños que yo personalmente hice en un edificio en la colonia Tránsito. Eh, Cuando le preguntaba a los usuarios por qué habían volteado los muebles para buscar cosas, lo que ellos me refirieron es que todo ese mobiliario fue volteado debido a la sacudida sísmica. Uno podría pensar si es un edificio que tiene esa gran columna en la esquina, un edificio de aproximadamente 10 niveles, pues no debiera tener distorsiones tan grandes. Sin embargo, a pesar de haber sido reforzado después del 85, este edificio tuvo un comportamiento sísmico no muy bueno. En Miyamoto, en 2017 y parte del 2018, iniciamos procesos de capacitación para la evaluación de daños. Tsutomu Mifuku, que es un ingeniero estructural de Japón que trabaja en la oficina de Sacramento en Miyamoto, desarrolló en conjunto con SMIE y Colegio de Ingenieros Civiles de México y el Colegio de Ingenieros Constructores y otras entidades y universidades los cursos de evaluación rápida de daños adaptados para la Ciudad de México, en donde iniciamos con cursos de capacitación a entrenadores para que se replicara el conocimiento y se pudieran hacer evaluaciones de daños con técnicas estandarizadas por Miyamoto y aplicadas en otros desastres a lo largo del mundo. El proceso de evaluación, eh, nos dimos cuenta en este diagnóstico que los formatos que seguramente muchos conocen del ISC no se utilizaron de forma generalizada, no porque el formato fuera malo, sino porque no todo el mundo lo conocía. No se generalizaba su uso, era de uso interno del propio instituto y cuando se adhirieron como voluntarios arquitectos e ingenieros, ese mismo formato se les entregaba, pero no había capacitaciones. Entonces, al no tener personal capacitado previamente o capacitado de forma express o al que simplemente se les daba el formato y se salían a las calles a evaluar, eh, pues sí nos generaba una sensación de que ya estábamos actuando, pero realmente después se generaban más problemas. Las brigadas se integraron por medio de convocatorias abiertas, no había un filtro, no había procedimiento para realizar inspecciones. Cada brigada decía cómo lo hacía, no había paso 1, 2, 3, 4 y no había un criterio estandarizado para el marcado de los edificios. Algunos querían pintar que si era rojo, amarillo, verde, algunos pegaban las hojas como se indica en algunos manuales, otros simplemente no decían nada, se llevaban el formato y en el edificio no había ninguna señal de que el edificio era de peligro. O en algunos otros, los vecinos se quedaban con los formatos, es decir, no teníamos algo estandarizado. Em, También hubo convocatorias de otras instituciones. Al no haber protocolos, pues universidades, no sé si la misma Cámara o la CEMIC o el Colegio de Ingenieros Constructores, cada uno de ellos hicieron sus propias estrategias para apoyar. Algunos decidieron barrer calles así con las brigadas para hacer evaluaciones generalizadas. Otros, como en mi caso, que yo me fui al ISC, íbamos a atender edificaciones específicas por llamados y reportes al 911. Otros fueron asignados de acuerdo a su uso. Aunque no hubiera reporte, pues vamos al aeropuerto, vamos a la torre de control, vamos al hospital, vamos a ver los puentes que siempre vemos que están como chuecos, etcétera. Y aunque no hay reportes, se hacían inspecciones a esas edificaciones. Sin embargo, se dejaron de atender colonias enteras o alcaldías enteras porque todo mundo decíamos, vamos a la Cuauhtémoc, vamos a la Colonia Juárez, vamos a la Condesa, a la Roma, y habíamos muchas brigadas por allá, pero no íbamos a Iztapalapa, Tláhuac, a Xochimilco. Entonces, fue una desorganización en ese sentido en la asignación de cuadrantes para evaluar. Entonces, estas instituciones fueron haciendo estas evaluaciones, eh, se recopilaba información, pero
pues era mucho esfuerzo que no estaba siendo compartido entre instituciones. Entonces había casas que recibían evaluación del ISC, luego llegaba alguien de la UNAM, luego llegaba alguien del Colegio de Ingenieros Civiles, y luego llegaba un ingeniero que por su cuenta se puso a evaluar, y cada uno podía tener hasta diferentes opiniones sobre una misma estructura. Cuando vimos la calidad de las evaluaciones, después de que ocurrió todo, vimos que había formatos mal llenados, incompletos, que no tenían geolocalización, no le ponían la dirección, no le ponían el nombre, la referencia, y decías, bueno, el formato puede estar bien lleno, pero si no sé de dónde es, no sirve de nada. No había fotografías, o le tomaban fotografías, pero ponían la grieta con un zoom en donde no identificábamos si era en vertical, en horizontal, si era un muro, pared, techo, piso, no se podía identificar. Em, También había evaluaciones repetidas, como les dije. Lo peor de estos casos era que se ponían en amarillo, verde o rojo. Un mismo edificio, evaluado por diferentes personas, podía tener hasta las 3 calificaciones, y lo peor, se repetían las evaluaciones. Teníamos, según el Instituto de Seguridad de las Construcciones, el edificio que recibió más evaluaciones de daños tuvo 18 evaluaciones, y esto era porque cada vecino prácticamente buscó un ingeniero y lo llevaban a que le evaluaran, y todo el mundo llevaba sus formatos. El problema es que había unos que decían que era verde, otros que era amarillo y otros que era rojo. Y al final, pues ya no sabían cuál era la situación real del edificio. También errores que se cometían por no clasificar de forma correcta el sistema estructural, o hacer evaluaciones sin poner el resultado, ¿no? Simplemente hacían un levantamiento y decían, pues este edificio tiene este daño, esta inclinación, estas grietas, etcétera, pero no decían si era verde, si era amarillo, si era rojo, ¿no? Entonces, pues no servía de nada un formato. También vimos que la recopilación de los datos se hacía por diferentes plataformas, algunas de ellas por medio de, como verificado 19S a través de Google. Algunos generaron plataformas propias como la SMIE o la propia, el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Plataformas del gobierno como la del ISC, que al final fue la que se utilizó para el proceso de reconstrucción, o la Comisión de Reconstrucción del nuevo gobierno en esos tiempos, en 2018, en donde el gobierno entrante hizo nuevamente censos, y toda la información fue rehecha en cuestión de levantamientos de daños. Así se veía el mapa del Colegio de Ingenieros Civiles, SMIE, UNAM, ¿no? De la Sociedad Mexicana de Ingenieros de Ingeniería Geológica, o la UAM. Y todos ellos hicieron estos levantamientos, hicieron su marcado con riesgo alto, medio, bajo, pero esta información no se subió nunca a plataforma del Instituto de Seguridad de las Construcciones. El de verificado 19S, hecha por personal no técnico, también hacían estos reportes, y si se dan cuenta, había edificaciones que indicaban derrumbes hasta en zonas donde oficialmente pues no había ningún daño. Ahí se ve que están marcadas hasta zonas en la zona de lomas. Y el problema de estas plataformas es que son tan abiertas que cualquiera puede meter un reporte y simplemente se marca en el mapa. Así se ve el mapa de levantamiento de daños de las edificaciones ya con el gobierno de Ciudad de México de 2018, diferente a los anteriores. En este caso ya había levantamientos muy amplios en las zonas de Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco. Y La Mancha, si se dan cuenta, pues se fue ya cargando más hacia la zona oriente de la ciudad. Y en verde oscuro se ven aquellos que son edificios multifamiliares, y pues sí se marca claramente la zona en donde hubo grandes afectaciones. Por ahí algún amigo me decía que prácticamente sigue la trayectoria de Avenida División del Norte, desde donde empieza hasta donde termina, y es en donde se encuentran la mayor cantidad de edificios dañados o colapsados en este año. También hay un tema en cuestión de la responsabilidad profesional, cuando no hay protocolos estandarizados.
Regularmente nos faltan especialistas para hacer evaluaciones. En este caso, cuando se les encomendó a los DROs atender evaluaciones estructurales, eh, eh, normalmente pensaríamos que los DROs tienen conocimiento en cuestión estructural, pero no es del todo así. Realmente quienes tienen la capacidad técnica para hacerlo o hasta la responsabilidad profesional son los corresponsables en seguridad estructural. Em, También dentro de estos corresponsables había muy pocos que realmente estaban activos o que estaban dispuestos a hacer evaluaciones, porque además ellos lo primero que hicieron fue evaluar las estructuras que ellos habían firmado. Por lo tanto, dejaba una disponibilidad muy baja de corresponsables para hacer estas evaluaciones. Y ya que encontrábamos a alguien disponible, dudaban en firmar dictámenes, ya que para ellos dar su firma preferían mejor hacer un análisis numérico que implicaba hacer estudios especializados a cada estructura y eso llevaría mucho tiempo. Entonces había un cuello de botella para poder obtener un dictamen. No había personal capacitado suficiente y el que estaba disponible, en algunos casos, cobraban aranceles demasiado altos y al final después no querían hacer las firmas y veían la mínima posibilidad de que hubiera un riesgo profesional para ellos. Entonces, cuando se indica que los DROs firmaran dictámenes sin capacitación, se generaron, entre comillas, dictámenes que no resolvían el tema de fondo y seguíamos con muchas dudas sobre qué hacer con todas las edificaciones. También había edificaciones de muy alto riesgo que fueron marcados por voluntarios que no tenían preparación. Entonces había formatos que firmaba alguien que anotaba su nombre, pero no sabíamos si era ingeniero, si era arquitecto, qué preparación tenía y qué fue lo que vio para marcar edificios. Al final se lograron hacer 40,000 evaluaciones a lo largo de varios meses después del terremoto. Eh, pero el problema en este año fue que todo se hizo de manera manual, con reportes llenados en papel, recopilados por el instituto y clasificados ahí mismo, y por lo tanto, pues eso llevó muchísimo tiempo. Actualmente en Miyamoto proponemos el uso de plataformas para la evaluación y levantamiento de daños que de forma automática con una aplicación de celular pudieran hacerse levantamientos generalizados de regiones enteras con un grado de precisión mucho mayor, sin tener que esperar a que lleguen los documentos en papel y sobre todo que también ayuda a, eh, a hacer a evitar que se dupliquen las evaluaciones de daños. Asociaciones de ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros, Cámara de la Construcción, universidades, todos desplegaron miles de voluntarios jóvenes, pero en su mayoría fueron infructuosos debido a que la autoridad no tomó en cuenta todas esas evaluaciones. Es decir, mucho de lo que se hizo por estas universidades, pues sí le daban ciertas información a la población, pero hasta ahí quedaba y no sirvió para tomar acciones de gobierno. Entonces, la idea es que siempre se tomen acciones de acuerdo a evaluaciones que hagan especialistas o personal voluntario en casos de desastre. La plataforma de registro de edificaciones dañadas se capturaba manualmente y al hacer un proceso manual, muchas veces se cometían errores de transcripción y a veces por agotamiento o cansancio se ponía la clasificación errónea y con eso pues todo el esfuerzo de hacer evaluaciones también tenía sus grandes problemas. En general, para hacer una evaluación, tenemos que prepararnos, llevar equipo de protección personal. En el caso de Miyamoto International, tenemos un proceso de 6 pasos para hacer estos procesos de evaluación. Estos 6 pasos, pues son muy intuitivos, son de alguna forma lógicos de qué hacer. Primero, hacer una inspección desde el exterior del inmueble, verificando riesgos geológicos, asentamientos, inclinaciones, llevar nuestro equipo de protección personal. El paso 2 es
decidir si entramos a la edificación. En ese caso, pues ya podemos acceder con una persona que se quede afuera, que entremos con las herramientas necesarias para hacer esta inspección y verificamos los sistemas estructurales del edificio como un paso 3. Recorremos todas las instalaciones, verificamos todos los pisos, clasificamos el sistema estructural y luego, una vez clasificado, determinamos si tienen daño o no los elementos de soporte vertical, elementos de soporte horizontal. Como un paso 4, perdón, ya revisamos también otros riesgos como son instalaciones, revisamos que no haya fugas, que no haya materiales peligrosos. Eh, También revisamos como un paso 5 todos aquellos elementos no estructurales que pueden estar afectados y que pudieran implicar en algunos casos peligro, pero no un riesgo de colapso. Y como paso 6, salimos de la edificación, llenamos el formato, clasificamos la estructura, firmamos el documento, recopilamos todos los datos del inmueble y el formato estaría completo. Es importante que en estos casos no accedamos al sitio si hay riesgos inminentes. Muchas veces hay gente que quiere entrar, quieren jugar a superhéroe. Lo que nosotros siempre recomendamos es que no haya este tipo de actitudes, sobre todo por personal que no es experto y que en muchas ocasiones dicen querer ayudar y que realmente luego son un riesgo eh, al ingresar a edificaciones dañadas. En el caso del 17, entre 2018 y 19 se registraron pues muchas evaluaciones. Al final, el resultado de edificaciones que se clasificaron para ser atendidas por el gobierno fue de 403 edificios multifamiliares que se evaluaron, de los cuales 98 eran de alto riesgo de colapso, 157 de riesgo alto, 97 de medio, quedando 352 edificaciones a ser atendidas, ya sea reforzando o decidiendo su demolición para reconstrucción. En viviendas unifamiliares se clasificaron en alto riesgo 1086, perdón, alto riesgo de colapso 1086, alto riesgo 1712, riesgo medio 7844. Estos son datos que nos dan cuenta de que la autoconstrucción, en donde hay muchas de estas viviendas, no necesariamente es mal hecha en Ciudad de México. Sin embargo, al instalar o construir casas en zonas de suelo no muy bueno, o zonas de corrimiento de laderas, o suelos que tienen asentamientos diferenciales muy graves, al final pues terminan siendo dañadas, pero eso es por desconocimiento de la gente. eh, no hubo una destrucción generalizada de este tipo de edificaciones. ¿Qué se señaló como oportunidades de mejora? El capacitar a evaluadores previo al desastre. El 70% de las evaluaciones tenían algún error en clasificación de riesgo. Era un porcentaje muy alto. Entonces, de nada servía anotarnos como voluntarios si no teníamos una clasificación, una capacitación para hacer una clasificación correcta. Establecer sistemas de marcados físicos o virtuales, evitar duplicidades de evaluación, proteger legalmente a los evaluadores. Esto es muy importante porque muchas veces como voluntario a veces nos metemos en riesgos legales innecesariamente. Es decir, podemos marcar un edificio en verde y poner nuestro nombre, nuestro número de cédula y después viene un sismo que no tiene nada que ver con el sismo principal, que termine colapsando una edificación y los propietarios culparnos de que dijimos que la edificación era segura, vino otro sismo y terminó colapsándola. Entonces, por eso siempre es importante que si vamos a hacer actos en nombre del gobierno, tengamos una protección legal en ese sentido. También hacer planes de prevención para despliegue de brigadas y ahora sí atender las zonas que realmente se dañan, incluyendo estas alcaldías que se mencionan, y también usar una sola plataforma de registro y ubicación de inmuebles dañados.
Como Miyamoto, proponemos siempre que haya una sola plataforma, sea perfecta, sea imperfecta, pero que sea la misma, para que tengamos todos, al participar en evaluaciones, un impacto real en acciones de gobierno posteriores para la reconstrucción y no quede todo en una base de datos de Google que después se pierda o en el escritorio o en la computadora de alguien, de alguna institución, que realmente después pues, no sirvió para tomar acciones de gobierno. Se considera importante el desarrollo de estos protocolos y que también se establezcan comités técnicos por la Secretaría de Obras, el ISC, para que los responsables de atención a emergencias, alcaldías, universidades y colegios estén coordinados y participando en este tipo de actividades. Cuando hacemos evaluaciones de daños, tenemos una gran cantidad de edificaciones a revisar y no necesariamente se requiere una gran experiencia en evaluaciones. Entonces, al inicio de una emergencia, cuando ocurre un terremoto y ponemos una línea de tiempo, una escala logarítmica, imaginémosla así, en las primeras horas es cuando tenemos una necesidad de atención a la emergencia, por eso está en rojo esa barra, y nosotros tenemos una gran cantidad de edificaciones a revisar y ahí vamos a hacer una gran cantidad, por eso está en azul la cantidad sin escala, aunque la especialización de los evaluadores puede ser muy baja. Conforme van avanzando los días y las semanas, vamos filtrando aquellas edificaciones que realmente están muy dañadas. Pueden ser ya menor la cantidad que se tiene que evaluar, pero el nivel de especialización requerido es mayor. Es ahí donde realmente podemos aprovechar a los especialistas en seguridad estructural para que realmente vayan a los edificios que sí tienen daños y que requieren un análisis más detallado por expertos, en lugar de que le mandemos al doctor en ingeniería a evaluar una casa de 2 plantas en una zona de bajo riesgo sísmico. Ese recurso mejor lo ocupamos en edificaciones que realmente tienen pues más complejidad en su análisis. Entonces, eso es para aprovechar de mejor forma los recursos. En etapas siempre se marca como estimación temprana de daños en las primeras horas. Eso lo pueden hacer policías, cualquier autoridad. Después evaluación rápida, que son todos los voluntarios, ingenieros, arquitectos con capacitación o no para hacer la identificación y evaluación rápida de los daños. En las siguientes semanas ya vienen las evaluaciones detalladas y posteriormente se convierten en dictámenes, los cuales ya son firmados por especialistas. Este es un flujograma que hicimos un poquito ya con más información de esto mismo que comenté, pero agregando qué pasa cuando hacemos una primera etapa, que es la estimación temprana, después se va a una evaluación rápida de daños, el resultado de la evaluación puede ser verde, amarillo o rojo, los verdes se van a habitar, los amarillos y rojos pueden irse a una siguiente etapa, que es la evaluación detallada, donde ya hacemos estudios de cada edificio. De algunos de estos pueden irse a amarillo, de amarillo y rojo pueden irse a verde, se van a habitables, pero los que siguen en rojo y amarillo, de plano ya se van a un dictamen estructural que debe ser hecho por un corresponsable en seguridad estructural. Esto es como una especie de tamiz que vamos haciendo donde las edificaciones van pasando por diferentes etapas y van siendo revisadas por especialistas desde las primeras etapas donde es un edificio dañado, que lo reporta un policía porque vio el polvo, porque vio que se cayó algo. Después es evaluado por un técnico, por un voluntario, con los formatos que nos proporciona la autoridad. Después, en evaluación detallada, ya lo hace personal experto en estructuras, aunque no sean corresponsables, pero que ya saben hacer análisis numéricos para determinar vulnerabilidades de una estructura. Y ya el dictamen estructural, obligadamente, pues sí lo tiene que hacer un corresponsable avalado y coordinado por el Instituto de Seguridad de las Construcciones. Para hacer procesos de reconstrucción o reparación, como dice el formato, ahí cuando vemos estudios detallados y proyectos de reparación, nosotros tenemos ya algunos pasos que posteriormente se convirtieron prácticamente en una normatividad para analizar estructuras dañadas, en donde nosotros sugerimos
o necesariamente pedimos que se hagan estudios de sitio, desde mecánica de suelo, pruebas al concreto, pruebas de resistencia al acero, determinación de grados de oxidación del acero dentro del concreto, estudios de vibración ambiental, y no se diga así levantamientos topográficos, verificación de inclinaciones, verificación de deformación de elementos, etcétera, etcétera. Todo eso nos sirve para que después lo subamos a un modelo estructural y hagamos el análisis numérico para determinar qué tan dúctil es la estructura, se comparen los periodos fundamentales de la estructura contra los que se midan en sitio. En algunas ocasiones llevamos sismógrafos a los edificios para ver su comportamiento en tiempo real. Determinamos el nivel de fragilidad de la estructura y una vez determinado eso, establecemos estrategias para reforzar o de plano, si el costo de reparación es demasiado alto, se puede sugerir hasta demoler para reconstruir. Normalmente, cuando se rebasan 25 o 30% del costo total de una construcción nueva, eh, perdón, de un reforzamiento contra el costo de reconstruir nuevo, normalmente las decisiones se orientan hacia mejor hacer la reconstrucción completa. Si no rebasamos este 30% más o menos, se puede tolerar que una estructura se refuerce y aunque tengamos ciertas dudas de que el edificio pueda tener daños en alguna parte de la estructura, de forma generalizada, nosotros podríamos decir que es viable hacerlo, ya que el costo no es tan alto para recuperar la funcionalidad de la estructura. Entonces, bueno, esta es la última parte de la presentación. Ya cuando hacemos análisis numérico, pues verificamos que se cumpla con la normatividad actual y que tengamos pues una estructura segura para ser ocupada nuevamente, ¿no? Entonces, aquí es donde terminan la presentación. Espero haber sido claro en las explicaciones y quedo aquí a la orden todavía unos minutos si tuvieran algunas preguntas para estar en tiempo y forma completando el tema de esta charla con ustedes. Muchísimas gracias, Jesús. Por acá tenemos algunos comentarios. El arquitecto José Salinas dice, considero que en la etapa de prevención se debería de tener identificados los inmuebles de mayor importancia mediante un plano donde se tenga su ubicación para evitar que se dupliquen las evaluaciones. Perdón, ¿me podría repetir? Sí, claro. Dice el arquitecto José Salinas, considero que en la etapa de prevención se deberían de tener identificados los inmuebles de mayor importancia mediante un plano donde tengan su ubicación para evitar que se dupliquen evaluaciones. Sí, es algo que hemos comentado en el Comité de Resiliencia Sísmica de la ciudad. Eh, hay algunas iniciativas que buscan hacer una especie de censo para identificar edificaciones vulnerables y algunos de los que participamos ahí hasta recomendamos que se pudiera hacer un marcado de que una edificación es de alto riesgo, porque muchas veces ocurre que ocupamos edificios y no tenemos conciencia de qué tan vulnerables son. Entonces, sí sería bueno tener un censo de ese tipo, pero socialmente eso podría ser muy escandaloso y políticamente no se ha querido avanzar en ese tema. Pero sí ayudaría mucho, es algo que se ha comentado, que se ha sugerido, pero depende de la autoridad el hacerlo, ¿no? Claro, por acá también tenemos un comentario del arquitecto José Salinas, que Protección Civil se respalde de profesionistas como ingenieros civiles o que tengan capacitación para realizar la evaluación. Así es, esa es la idea. Muchas veces se ha comentado de que Protección Civil puede generar un padrón de voluntarios previamente registrados y en ese padrón decir, declarar cada quien qué capacidades tiene y en caso de ocurrir una emergencia, tener ahí los datos registrados para hacer llamados, convocatorias para atender el desastre.
Por supuesto, por acá simplemente felicitaciones por parte de Arturo, muy clara y completa la información. Y Osvaldo, no sé si tengas alguna cuestión adicional a lo que comentas, nada más pusiste, muchos edificios nuevos se vieron afectados en la Ciudad de México en el 2017. Sí, quizás se Igual. refiera a que a pesar de que tenemos normas técnicas que si se siguen y se cumplen, eh, hacen que los edificios sean resistentes a estas aceleraciones. Pues siempre ocurren estos casos cada vez más atípicos de que se dañan o hasta llegan a colapsar edificaciones que supuestamente fueron construidas con los nuevos códigos. Ya en el Inter se da uno cuenta de que hubo malas prácticas de construcción, malas prácticas de diseño, no fueron revisadas por terceras partes y pues son cuestiones que todavía se llegaron a colar dentro de la normatividad y que generaron daños o hasta colapsos en 2017. Perfecto, por acá tenemos dos comentarios más. ¿En qué instituciones podemos registrarnos como peritos estructurales y no como de reos? Y la capacitación para evaluación, ¿en qué lugar se puede realizar? Sí, bueno, para registrarse como peritos, depende sí de cada gobierno, ya sea estatal o municipal. Regularmente el registrarse como peritos, pues es algo que tiene diversos alcances, ¿no? Regularmente es para hacer trámites y obtener permisos, o si se busca hacer evaluaciones de daños, depende cada atención de emergencia, se toman decisiones distintas. Si no se generan daños generalizados, se le va a encomendar a los corresponsables. Ya vimos que si se generan daños generalizados, van a involucrar a los DROs o peritos en otros estados. Y si fuera una catástrofe muy, muy, muy grande, pues yo creo que involucrarían a cualquier ingeniero o arquitecto que tuviera experiencia suficiente para hacer estas evaluaciones. Entonces, no hay una receta única, no sabemos qué tipo de sismo va a venir, sabemos que va a ocurrir, pero no sabemos la magnitud del mismo. Entonces, sí es algo incierto poder prepararse para todas las posibilidades y escenarios, ¿no? Por supuesto, y sobre el tema de capacitación, no sé si desde Miyamoto se tenga algo Sí, bueno, también. nosotros tenemos cursos de capacitación en evaluación rápida de daños. En 2018, 19 y 20 estuvimos impartiéndolos por medio de fondeos que hizo el USAID, que es el organismo de desarrollo internacional de Estados Unidos, y ellos apoyaron con todos los gastos que teníamos. Posteriormente los hemos hecho con algunas instituciones que pagan a los instructores, bueno, a Miyamoto para hacer los cursos, organizarlos y recuperar los gastos de los mismos. Y y eventualmente hacemos alguna capacitación, como es el caso de hoy, que estamos platicando del tema, pero ya para entrenar a personal técnico, no conozco que haya instituciones que estén replicando a la fecha los cursos que en su momento nosotros impartimos. Nosotros lo difundimos con la SMIE, con el Colegio de Ingenieros Civiles de México, con la Universidad Iberoamericana, con la UNAM, con la Facultad de Arquitectura principalmente. Eh, También hubo ingenieros de la UAM, y muchos de ellos tienen todo el material y podrían ellos replicar los cursos sin tener que reportar a Miyamoto ni al gobierno de la ciudad. Y si encuentran ustedes a estos entrenadores que nosotros capacitamos y ellos acceden a capacitar a la población, a los ingenieros, a nosotros nos daría mucho gusto porque realmente es lo que buscamos con estos programas.
Por supuesto, también comentarles que desde Cámara con el Instituto de Capacitación tenemos también algunas líneas en ese sentido. Con mucho gusto se los podemos hacer llegar a través del correo con el que se registraron y por supuesto con el acercamiento directo a todo el equipo del ISIC, complementando un poquito lo que nos compartes, Jesús. Y por acá la última pregunta, sobre todo respetando tus tiempos. ¿Hay bibliografía de Miyamoto para la prevención y la ayuda en caso de desastre estructural? Sí, cuando hicimos el programa de evaluación rápida de daños y los protocolos de actuación sísmica, generamos documentos que se entregaron a gobiernos de alcaldías y a gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en donde tanto los materiales de capacitación como la forma de organizar cursos y los protocolos de actuación sísmica quedaron documentados ahí. Podría quizás investigar o buscar esos documentos y compartirlos con ustedes para que vean lo que se entregó. Muchísimas gracias, Jesús. Apreciamos mucho que nos compartas esta información en caso de que la encuentres y por supuesto se los haremos llegar a todos por acá. No me queda más que agradecer, Jesús, tu tiempo, todo tu conocimiento y sumarme a todos las felicitaciones que por acá en chat te están colocando. Gracias por este tiempo y también gracias a todos los que nos acompañaron por seguirse capacitando. Esta fue la última sesión que tuvimos en temas de prevención de desastres, pero los invitamos a seguir en estos jueves de capacitación a través del ISIC. Muchísimas gracias a todos y por supuesto a Teo Jesús por acompañarnos el día de hoy. No, al contrario, siempre va a ser un gusto participar en estos eventos. Muchas gracias a todos, que tengan excelente tarde. Capacitar es nuestra misión. Emplear la tecnología y todos los medios disponibles para llevar el conocimiento hasta ti es parte de nuestro compromiso. Queremos un país capacitado y preparado para un mejor futuro. Y ser parte de ese objetivo es lo que nos motiva a brindarte diversas alternativas para tu mejora continua. Cursos y diplomados en modalidad presencial e híbrida. Cursos a distancia con las plataformas virtuales en formato síncrono. Capacitaciones de autoaprendizaje por medio de nuestra plataforma eLearning. Y hoy ponemos a tu alcance un formato corto y dinámico, con los mejores contenidos y de la mano de grandes expositores del sector. Jueves de conferencia y sí, una alternativa más de capacitación para ti. Gracias por habernos acompañado. Nos saludamos muy pronto y gracias por formar parte de esta gran comunidad que busca ser mejor cada día. Capacitar es construir.